Revelado. El inesperado momento del Día de las Madres que transformó nuestra relación para siempre era el comienzo de mayo y la ciudad vibraba con el espíritu del Día de las Madres. En el colorido barrio popular de México, donde niños corrían riendo y las paredes exclamaban tonos vivos de historia y cultura, Alejandro, un joven ingeniero de 28 años, se encontraba en una encrucijada. Las risas de sus vecinos resonaban en su mente, pero en su corazón solo había un peso abrumador. Su madre, doña Rosa, una mujer de espíritu indomable, había dedicado su vida a hacerle un camino hacia un futuro mejor. Sin embargo, la lucha económica diaria les llenaba de dudas. Alejandro podía sentir la presión apretando su pecho, como podría sorprenderla en su día especial. Mientras se disponía a salir por la puerta, las palabras de su madre resonaron como eco en su mente. Ella siempre decía: hijo, yo solo quiero verte feliz, con un trabajo que te haga sentir orgulloso. Esas palabras se transformaron en un mantra que lo perseguía. Una mezcla de amor inmenso y temor a decepcionarla lo empujaron hacia la búsqueda de un regalo, algo espectacular, algo que pudiera cambiar la percepción de su madre sobre su vida. El reloj avanzaba y la presión aumentaba. Alejandro necesitaba hallar algo que hiciera ver su esfuerzo en la vida como un paso significativo hacia el éxito. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las calles estaban llenas de aromas de comida casera. El olor a tamales y café despertaban los recuerdos de su infancia. Habló con los vecinos, les pidió consejos sobre cómo sorprender a su madre. Todos coincidieron en que un regalo material podía hacer maravillas, pero Alejandro sabía que las cosas materiales no eran lo que contaba verdaderamente. En su búsqueda incesante, se sentía pequeño, abrumado por la realidad de su situación y la sombra de las expectativas. ¿Qué era realmente el éxito? ¿Un buen trabajo? ¿El respeto de la comunidad? Esa voz insistente en su cabeza se volvía más fuerte mientras doña Rosa, con su sonrisa radiante, comenzaba a compartir pequeñas quejas sobre el futuro incierto de su hijo. Las tensiones aumentaban los días previos al gran momento. Una tarde, durante un almuerzo familiar, las palabras de su madre hicieron eco: hijo, desearía que tu nombre tuviera más peso. Era una pequeña frase que lo hirió, como una aguja atravesando su corazón. En la mirada de sus parientes vio la aprobación. Su orgullo se rompía y los murmullos resonaban en su mente como campanas de alarma. Llegó el Día de las Madres, y la comida en la mesa desprendía un aroma que evocaba buenos recuerdos. La tensión se sentía en el aire. Y fue allí, con la familia observando, donde Alejandro tomó la decisión de hablar. Con la voz entrecortada y lágrimas asomando, expuso sus sentimientos más profundos. Era un canto al sacrificio, a cada madrugón de su madre, resaltando que su mayor orgullo era ser su hijo. Las palabras fluyeron desde su corazón, y, por un instante, el tiempo se detuvo. La conexión entre ellos, como un lienzo tenso, empezó a desvanecer el dolor y la presión. En ese momento de revelación, doña Rosa miró a su hijo con ojos brillantes. La atmósfera cambió, el amor y la comprensión reemplazaron las tensiones previas. Fue una transformación inesperada, pero había algo más flotando en el aire: la pregunta final, la inquietud de si ese amor sería suficiente para definir su éxito. Así comenzaba una nueva etapa en su relación, una que prometía llevar su vínculo a profundidades desconocidas, donde esperarían juntos una respuesta que podría redimir sus corazones. Alejandro sentía que un peso se había levantado de sus hombros, pero al mismo tiempo, una nueva carga se había impartido a su corazón. Hablar con su madre había abierto una puerta a un mundo de emociones que antes había ignorado. Doña Rosa sonreía, sus ojos estaban brillantes, pero Alejandro notaba también unas sombras de duda en su rostro. Esa mezcla de alivio y preocupación lo llevó a preguntarse qué pasaría ahora con aquella conexión renovada. Después de la cena, la familia se dispersó. Algunos fueron a ver la serie de moda en la sala, otros se reunieron en la cocina para ayudar a doña Rosa con los trastes. Alejandro decidió quedarse en el pequeño patio trasero, donde el aire fresco de la noche acariciaba su piel. Miraba las estrellas titilar en el cielo oscuro, y su mente volaba. ¿Era suficiente con lo que había dicho?
Porque algo dentro de él clamaba por más. Al otro día, doña Rosa llegaría a su tienda favorita de flores, el Mercado de la Esperanza. Quería llevarla a buscar un ramo que saliera de lo común, algo que expresara lo que sentía ahora. La idea de hacer algo juntos lo entusiasmaba, un momento compartido, un acto tan pequeño, pero significativo. Mientras caminaba hacia el mercado, la gente intercambiaba risas y elogios, todo el mundo parecía saber que el amor estaba en el aire. Pero, a pesar de la alegría a su alrededor, una sombra de inseguridad nublaba su mente. ¿Y si ella no se siente suficiente? ¿Y si cree que esto es solo un gesto superficial? Pensaba. Pero también había una voz dentro de él que replicaba, este es el momento de seguir construyendo, de cimentar ese amor renovado. Con cada paso, su determinación crecía. Harían un ramo que hablara de su nueva relación, más allá de lo material. En el mercado, el bullicio de los vendedores y las sonrisas de los compradores le dieron energía. Las flores parecían bailar con la brisa, en una exhibición de colores que evocaba la vida misma. Decidió elegir las favoritas de su madre, rosas amarillas, que representaban la alegría, y margaritas blancas, que simbolizaban la pureza. Mientras combinaba las flores, su mente viajaba hacia los momentos que había compartido con doña Rosa, cada uno impregnado de lecciones valiosas, abrazos inolvidables y risas. Cuando finalmente terminó el ramo, él sintió que había puesto en cada pétalo un pedazo de su corazón. La obra era asombrosa, pero ¿realmente llegaría a su madre? ¿Le haría entender que sus palabras habían destapado un abismo de amor y gratitud en su interior? Al llegar a casa, encontró a doña Rosa sentada en su sillón de siempre, disfrutando de una taza de café. La luz del sol caía suavemente sobre ella como una bendición. En ese instante, Alejandro sintió que todo su esfuerzo valía la pena. Se acercó, con el ramo oculto detrás de su espalda, y preguntó, ¿te gustaría dar un paseo conmigo? Ella miró a su hijo con curiosidad, una chispa de sorpresa brillando en sus ojos. ¿A dónde me llevarás, hijo? Alejandro, con un guiño decidido, contestó, a un lugar especial, un lugar que merece ser compartido, y así, comenzaron su andar, su corazón latiendo al unísono con el de su madre. Pero no podía evitar sentir que aquel paseo era solo el preludio de algo más grande. Sin saberlo, un nuevo desafío se aproximaba a una situación que pondría a prueba no solo su renovada conexión, sino también sus creencias y sueños. Allí, al fondo de la calle, una sombra desconocida se acercaba, lista para transformar todo lo que habían construido. ¿Qué sucedería cuando sus realidades se enfrentaran? El aire fresco de la tarde envolvía a Alejandro y a doña Rosa como un abrigo reconfortante. Mientras caminaban, él sentía que cada paso los acercaba más, como si las conversaciones no dichas y los abrazos olvidados comenzaran a fluir entre ellos nuevamente. La luz del atardecer pintaba todo con un matiz dorado, y él deseaba que ese momento durara para siempre. Finalmente, llegaron a un parque pequeño, escondido entre edificios, que siempre había sido un refugio especial para doña Rosa. Ella sonreía, sus ojos brillantes se iluminaban con la calidez del lugar. Alejandro se sentó en una banca, invitando a su madre a hacer lo mismo. Él tomó el ramo, sintiendo su peso, una efervescencia de nervios y emoción recorriéndolo. ¿Qué tienes ahí, hijo? Preguntó ella, con inquietud en su voz. Su mirada curiosa lo atravesó, y Alejandro sintió los latidos de su corazón acelerarse. Quería decírselo todo, abrir su corazón de par en par. Quería traerte algo, algo que represente lo que siento por ti, respondió Alejandro, sus dedos entrelazándose alrededor del tallo de las flores. Doña Rosa se inclinó un poco hacia él, su expresión cambiando de curiosidad a asombro. Oh, Alejandro, ¿de verdad? Dijo, notando el ramo que finalmente le ofrecía. Son rosas amarillas porque eres mi alegría y margaritas blancas porque siempre has sido un ejemplo puro de amor para mí, explicó, su voz temblando apenas. Sé que nuestros caminos no siempre han sido fáciles, pero creo que estamos en un nuevo comienzo. Ella tomó las flores, casi como si temiera romper el momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y a Alejandro le dolió ver esa mezcla de felicidad y tristeza en su rostro. Hijo, esto es hermoso. Pero antes de que pudiera terminar su frase, un grito rompió la paz del parque. Un hombre, de aspecto desaliñado, apareció corriendo de entre los árboles. ¡Alto! ¡Devuélveme lo que me robaste! Gritó, su voz llena de rabia. Doña Rosa se encogió, apretando las flores contra su pecho mientras Alejandro se interponía entre ella y el extraño. ¿Qué está pasando? Alejandro demandó,
temiendo lo peor. La tensión se respiraba en el aire, un frío helado que contrarrestaba el cálido día que habían disfrutado. No te metas, chaval, dijo el hombre, acercándose peligrosamente. Lo que viste es mío. No lo vas a proteger, doña Rosa, aunque asustada, intentó hablar desde atrás. Alejandro, no. Pero él se mantuvo firme. La imagen de su madre recordándole su valor lo llenaba de fuerza. Las sombras de la tarde amenazaban con tragarse el momento tierno, transformándolo en uno de confrontación. Alejandro sentía que su mundo se tambaleaba. En ese instante, no solo estaba defendiendo a su madre, sino también todo lo que habían luchado por reconstruir. Justo cuando el hombre levantó la mano, una explosión de luz deslumbrante pasó volando por ellos, deteniéndose en seco. Un grupo de jóvenes se acercó, luciendo uniformes de seguridad. ¡Alto! ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó uno de ellos, rompiendo el conflicto con su autoridad. Alejandro sintió un alivio inconmensurable. Pero, ¿qué sucedería ahora? La vida parecía querer jugar con sus emociones en cada esquina. Mientras los jóvenes avanzaban, la sombra desconocida de la que había sentido el presagio parecía acercarse más y más. La conexión con su madre estaba aún en la balanza, y Alejandro sabía que tenían que enfrentarse a lo que estaba por venir. Vamos, mamá, dijo él, tomando su mano. Debemos hablar para que nada nos detenga, pero en el fondo, una inquietud se estaba formando en su mente. ¿Cómo podían sanar cuando el pasado todavía tenía sus garras bien sujetas? ¿Qué significaría todo esto para ellos? La batalla por su amor y su conexión apenas comenzaba. Los jóvenes de seguridad rodearon al hombre, bloqueando su camino. La tensión en el aire era palpable. Alejandro, aún de pie, siguió sintiendo las manos sudorosas de su madre aferrarse a la suya con una fuerza inesperada. Doña Rosa miraba al extraño con preocupación, pero el joven en uniforme que asumió el mando mantuvo su mirada firme. Baja la voz y cuéntanos qué está pasando, ordenó el guardia. Su tono firme y decidido. El hombre, ahora acorralado, tropezó y retrocedió. No es su problema. Lo que me robó sería mío de nuevo, dijo con un tono desesperado. Alejandro, al escuchar esas palabras, sintió un chillido en su interior. ¿Qué había robado? La mente de Alejandro se llenó de preguntas, de temores. Se volvió hacia su madre y vio que sus ojos brillaban con temor. Mamá, ¿sabes algo de esto?, le preguntó, su voz casi un susurro. La mirada de doña Rosa se tornó sombría, y él supo que había algo que no le había contado. Es un malentendido, hijo. No hay nada que temer, trató de calmar la situación, pero su voz temblaba. ¿Cómo puedes estar tan segura?, replicó Alejandro, sintiendo la frustración fluir por sus venas. Debemos saber la verdad. Las luces del parque empezaban a encenderse, creando un efecto nostálgico que contrastaba con la urgencia del momento. La confusión elevaba su corazón, palpitando con fuerza mientras la tensión aumentaba entre el hombre y los guardias. Otro joven ahora intentaba razonar con el extraño. Ayúdame, solo quiero lo que me pertenece, suplicaba el hombre, su voz resonando con un eco de desesperación. La multitud que se había congregado a su alrededor comenzaba a murmurar, susurros que recorrían como un viento frío en la noche. No me dejen solo, gritó el hombre, sus ojos en blanco mirando al suelo. Alejandro, en medio de ese caos emocional, sintió una punzada de compasión, de manera impulsiva, se dirigió al extraño. ¿Qué es lo que realmente buscas?, preguntó con voz clara, desafiando su propio miedo. ¿Por qué tiemblas de rabia? El hombre levantó la vista, y en sus ojos vio una mezcla de dolor y frustración. Un recuerdo, algo que me pertenece y que necesito para seguir adelante. Sus palabras eran como un eco distante, cargadas de un sufrimiento que resonaba. ¿Un recuerdo?, repitió Alejandro, su corazón apretándose. ¿Por qué no lo explicaste antes? Podemos ayudarte. En ese instante, el ambiente se volvió tenso, cargado de un potencial que podía llevar cualquier cosa hacia la luz o la oscuridad. Doña Rosa, observando este intercambio, sintió una oleada de sorpresa y alivio. Alejandro estaba extendiendo una mano hacia alguien que estaba atormentado, como ella lo había hecho tantas veces en su vida. Alejandro, ten cuidado, murmuró, pero él no podía apartar la vista de aquel hombre que ahora mostraba una vulnerabilidad que había intentado esconder bajo su ira. El grupo de seguridad presionaba, pero Alejandro paró en seco. En su interior, una pequeña chispa de esperanza creció, eludiendo el miedo que lo había consumido durante años.
Quería entender, conectar, encontrar el camino a la redención para todos ellos, pero esa búsqueda de claridad se desvaneció cuando un estruendo resonó en el parque. Un coche frenó bruscamente cerca, y la multitud hirvió en confusión. De entre la gente, un rostro familiar emergió y Alejandro sintió que el mundo se congelaba. «Mamá, ¿estás bien?», gritó la mujer que se acercaba, y por un instante, Alejandro tuvo la sensación de que la historia que tanto temía estaba por revelarse. La conexión entre su madre y esta mujer podría cambiarlo todo. Alejandro se sintió atrapado entre las sombras del pasado y la luz de un futuro incierto. Una pequeña parte de él sabía que lo que estaba a punto de suceder podría arrastrar su mundo una vez más. «¿Quién es ella?», murmuró sin poder contenerse, sintiendo que su vida daría un giro que nunca había anticipado. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos al ver a la mujer acercarse. Tenía el semblante inquieto, casi angustiado, y era el reflejo de algo que había estado oculto bajo la superficie durante años. La multitud, que antes murmullaba, ahora se había quedado en silencio, expectante. La atmósfera era pesada, como si el aire estuviera impregnado de emociones no expresadas. «¿Quién es ella, mamá?», repitió, la voz temblando. El rostro de doña Rosa palideció, y su mano, que aún sostenía la de su hijo, temblaba levemente. Alejandro podía sentir la tensión acumulándose entre ellos como un resorte a punto de romperse. La mujer, ajena a la creciente inquietud, llegó hasta ellos y detuvo su mirada en doña Rosa. «¿Rosa? Soy yo, ¿verdad?», preguntó, su voz llena de ansiedad mientras su rostro mostraba una mezcla de esperanza y miedo. «Sí», murmuró doña Rosa, su voz apenas un susurro. «María». El nombre resonó en Alejandro como un eco en un túnel oscuro, abriendo una puerta a un pasado que nunca había llegado a conocer. Las palabras parecían flotar en el aire. «¿María? ¿Quién es María?», sonó en su mente, pero no se atrevió a formularlo en voz alta. Sus pensamientos se agolpaban. ¿Era esta mujer parte de una historia que su madre había decidido llevar en secreto? Un capítulo que él nunca había tenido la oportunidad de leer. María, evidente en su deseo de entender, buscó la mirada de su antigua amiga, sus ojos llenos de súplica. «He estado buscándote. No tenía idea de que todo esto pasaba». «Es un malentendido», interrumpió de pronto el hombre acorralado, levantando la voz de nuevo. «Tú tenías lo que me pertenecía, Rosa. Y ahora lo necesito de vuelta». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Qué es lo que está pasando aquí?», preguntó, tratando de entender cómo todo eso encajaba. ¿Por qué parecía que la llegada de María estaba causando tanto revuelo? La conexión entre su madre, esta mujer, y aquel hombre parecía un laberinto sin salida, donde las emociones se entrelazaban como enredaderas en una cerca olvidada. «No podemos quedarnos aquí», exclamó doña Rosa, girando hacia su hijo y tomando una decisión. «Alejandro, debemos irnos». «No», espera. Alejandro sintió que su voz era menos un grito y más una súplica. «No puedo dejar que se lo lleven de nuevo». Su mirada se debatía entre la compasión por el hombre angustiado y la necesidad de proteger a su madre. «¿De qué hablas, hijo?», preguntó ella, mirando a su hijo con un destello de confusión. Fue entonces cuando se percató de que el resto de la multitud los observaba con atención. Todo el parque parecía estar viendo el desenlace de un drama que se desenrollaba ante ellos. María dio un paso adelante, aparentemente dispuesta a explicar. «Alejandro, lo que dice es», pero justo cuando estaba a punto de seguir, los gritos de una sirena resonaron a lo lejos, cortando el aire como una cuchilla. «¡La policía!», gritó un vecino, y en un instante, el caos se desató. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Aquello podía ser el final de un encuentro crucial o el comienzo de un desastre. La incertidumbre lo devoraba. «Vamos», ordenó doña Rosa, pero Alejandro se sintió incapaz de moverse. Las palabras que había estado esperando flotaban en el aire, pero el tiempo parecía avanzarse, arrastrándolo de nuevo al abismo de la confusión. «Un momento», Alejandro gritó al hombre, que aún luchaba por hacerse oír. «¿Por qué necesitas lo que le robaste a mi madre? ¿Qué significa para ti?». Pero, en lugar de respuestas, solo vio cómo el hombre se desvanecía en la multitud, y con ello, la oportunidad de descubrir la verdad se deslizaba entre sus dedos. Mientras la policía se acercaba, Alejandro miró a su madre y luego a María, sintiendo que el futuro que había imaginado se desmoronaba. Una tensión creciente se dibujaba en su pecho.
¿Qué secretos había guardado su madre? ¿Qué conexiones ocultas saldrían a la luz en medio de esta tormenta? Con una determinación renovada, Alejandro se giró hacia su madre. Necesitamos respuestas sí. Rápido. Afirmó, consciente de que el tiempo se les acababa. La revelación estaba cerca, y no sabía si estaba listo para enfrentar lo que vendría. La presión en el pecho de Alejandro aumentaba con cada segundo. El caos a su alrededor iba en aumento, pero su mente estaba fija en un solo objetivo: descubrir la verdad. La sirena resonante seguía crepitando en sus oídos, pero lo único que podía escuchar era la voz temblorosa de María diciendo su nombre. La tensión en el aire no era solo por la llegada de la policía, era el peso de un pasado que se negaba a mantenerse oculto. Alejandro, ven aquí, instó doña Rosa, su voz tensa por la premura. Pero él no podía moverse. La figura de María, con su angustia palpable, lo mantenía anclado en el lugar. Era un tira y afloja emocional que lo desgastaba. Déjame hablar con ella, mamá, pidió, tratando de que su voz sonara firme cuando, en realidad, temblaba. Necesito entender por qué este hombre la busca a ella, y a ti. María los miraba, su expresión reflejaba una mezcla de vergüenza y determinación. Alejandro, hay cosas que tal vez no sepas. Cosas que necesitarás escuchar. Su voz era rasposa, como si cada palabra le costara esfuerzo. No hay tiempo. Interrumpió doña Rosa, asustada por el desenlace de una situación que pronto podría salirse de control. No podemos ponernos en peligro aquí. Justo entonces, un grupo de policías hizo su aparición, sus uniformes azules enviando un escalofrío de alerta por toda la multitud. Identifíquense. Todos hacia atrás. Gritó uno de ellos, mientras miraba a Alejandro y doña Rosa con ojos severos. La tensión se acumulaba, el aire estaba cargado de confusión y miedo. ¿Qué hacemos? Alejandro miró a su madre, buscando una respuesta que pareciera lógica. Ella, con el rostro pálido, observaba a María, que parecía deliberando entre avanzar o volver a esconderse en su propio miedo. Hay secretos que me he llevado a la tumba y debo contártelos. Pero no aquí, no ahora, dijo María, rompiendo la calma con sus palabras urgentes. El sonido de las sirenas había comenzado a desvanecerse, mientras la confusión se transformaba en un murmullo colectivo. La policía se movía rápidamente, pero Alejandro se sintió cada vez más atrapado entre el deseo de averiguar más y la necesidad de mantener a su madre a salvo. ¿Y si es verdad, mamá? ¿Y si hay algo de lo que no sé? Alejandro sintió que su voz se alzaba con una mezcla de desesperación y esperanza. Para su sorpresa, la mirada de doña Rosa se suavizó. Tal vez sea hora de enfrentar la verdad, susurró, como si la decisión fuera un peso que había llevado demasiado tiempo. Pero no aquí. Su mirada se fijó en María, como si estuviera reconociendo algo en ella, un reflejo de su pasado. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de doña Rosa. Por favor, no te alejes. Necesitamos estar juntos en esto. Alejandro sintió que su corazón se encogía. La fuerza de su madre y su fragilidad se entrelazaban de una manera que lo desarmaba. Si ustedes se van ahora, podrían no volver a verme, advirtió María. Pero si me escuchan, tal vez al fin puedan entender lo que me ha atormentado. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Una decisión crucial se cernía sobre ellos. La realidad de su situación se iba desnudando, mostrándoles la importancia de descubrir el pasado que había dado forma a su presente. Justo cuando Alejandro y su madre hicieron a un lado sus temores, un grito desgarrador surgió de la multitud. Uno de ellos se va. La voz resonó como un estruendo en la tranquilidad previamente tensa. Alejandro volvió la mirada hacia el alboroto. Todo había vuelto a desmoronarse. Esos hombres no se irán sin respuestas, afirmó un desconocido. La gente comenzó a moverse, empujándose por la cercanía de la verdad, creando una ola de inquietud. Alejandro, ven, la urgió doña Rosa, pero él estaba paralizado por el deseo de saber más. La revelación estaba a la vista, y cada segundo que pasaba aumentaba la urgencia de la elección que tenía que hacer. Es ahora o nunca, susurró para sí mismo, y con una decisión renovada, se dirigió hacia María, su madre siguiéndolo de cerca. La verdad los estaba llamando, y no podía ignorarla. Lo que no sabía era que, al dar ese paso, desataría una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Pero estaba decidido, enfrentarían juntos la tormenta que se avecinaba, y con ello, la posibilidad de reconciliar los pedazos rotos de un pasado oculto.
¿Estás lista para escuchar, Rosa? Preguntó María, con su voz tensa pero firme. ¿Listas o no? No tengo otra opción, respondió doña Rosa, con una resolución que la sorprendió a sí misma. Y así, con la turbulencia aún arremetiendo a su alrededor, Alejandro supo que el camino hacia la verdad estaba a punto de abrirse frente a ellos si tan solo pudiera soportar lo que se revelaría. Pero antes de poder dar un paso más, un susurro helado recorrió el parque: la verdad nunca se queda oculta para siempre. La advertencia, cargada de significado, les heló la sangre. ¿Quién la había pronunciado y qué significaba para ellos? La multitud empezó a agitarse. Las miradas se centraron en tres hombres que, sin previo aviso, se movieron a través del parque con la determinación de un cazador que ha encontrado su presa. ¿Quiénes son?, se preguntaba Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La voz que había susurrado la advertencia se desvanecía en el aire, pero su eco lo atormentaba. «Mira», gritó una mujer, señalando al grupo que se acercaba. «Esos son los que buscan a María». Las palabras rompen el caos, y en un segundo, todos se giran hacia ellos. Alejandro alcanzó a ver que uno de los hombres llevaba una cicatriz en la mejilla, una marca que parecía haberse grabado de dolor en su piel. La adrenalina bombeó por sus venas. «Debemos irnos ahora», exclamó doña Rosa, aferrando firmemente la mano de su hijo. Sin embargo, él estaba atrapado por la mirada de María, que parecía más decidida que nunca. No iba a dejar que el miedo dictara sus pasos. «¿Acaso no ven lo que está pasando?», grita un hombre del grupo. «Salgan de aquí. No saben lo que están haciendo». Alejandro sintió que la verdad lo llamaba más fuerte que nunca. «No podemos correr. Necesitamos respuestas, mamá», dijo, mirando a María. La mujer había comenzado a llorar, pero sus lágrimas consistían en una mezcla de miedo y valentía. «Hay que encontrar un lugar seguro para hablar», sugirió María, y de repente, la multitud pareció entender. El aire tenso se llenó de murmullos y decisiones. Algunos comenzaban a retroceder y otros a avanzar, como si compartieran una misma inquietud. «¿Dónde?», preguntó doña Rosa, con la voz apenas audible. «¿Dónde podemos estar a salvo?». «En la casa de mis abuelos». «Está cerca, pero debemos apresurarnos», dijo Alejandro, mirando hacia el camino que conocía tan bien. Aquella casa al final de la calle siempre había sido un refugio, un sitio donde las risas de las generaciones pasadas aún resonaban en las paredes. «No hay tiempo que perder», lanzó María, y, llevados por una fuerza inexplicable, comenzaron a moverse. Los corazones acelerados, la vida de quienes iban a seguirlos se desdibujaba detrás de ellos mientras cada paso parecía un eco del pasado que pronto estaba por revelar. El camino a la casa era corto, pero cada metro estaba cargado de incertidumbre. El sonido del asfalto bajo ellos retumbaba como un tambor de guerra. «¿Qué va a pasar?», se preguntaba Alejandro, mientras las imágenes de la verdad empezaban a entrelazarse en su mente. La revelación de María podía cambiarlo todo, pero la pregunta que lo atormentaba era si estaban listos para la verdad, esa que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Al llegar a la puerta de la vivienda, Alejandro giró la manija y entraron en un espacio que parecía intacto en el tiempo. Las viejas fotografías en las paredes eran testigos silenciosos de historias que aún necesitaban contar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó doña Rosa, alzando una ceja con desconfianza. María se secó las lágrimas y tomó una decisión. «Aquí, quiero compartirlo todo. No se puede vivir con el peso del pasado». Con cada palabra que pronunciaba, parecía que una capa de niebla comenzaba a despejarse, permitiendo vislumbrar destellos de luz a través de las grietas de su historia familiar. «Pero hay algo más, algo que involucra no solo a nuestra familia, sino a todos los que están aquí», dijo María, incapaz de ocultar el temor en su voz. «¿Qué más puede haber?», exclamó Alejandro, sintiendo la desesperación crecer. El peso de lo desconocido se cernía sobre ellos. La verdad se encontraba a un susurro de distancia, pero un miedo aterrador se aferraba a sus corazones. Entonces, con un profundo suspiro, María reveló: «La razón por la cual este hombre los busca no es por mí, sino por un secreto mucho mayor que involucra a todos ustedes. Es algo que nunca pensé que saldría a la luz». El aire se volvió denso y la incertidumbre aumentó. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué más había en juego? La convicción de saber que sus vidas podían cambiar para siempre llenó el ambiente, y, de repente, una sombra se cruzó por la ventana. «No hay tiempo que perder. Debemos escondernos», gritó.
Cada segundo contaba mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. Las revelaciones, el peligro y el tiempo comenzaban a entrelazarse en un torbellino incontrolable. La verdad estaba a punto de estallar, pero sus corazones sabían que, al final, no solo enfrentarían el secreto de María, sino también el eco de sus propias decisiones. ¿Estás listo, Alejandro? Preguntó María con una mezcla de ansiedad y determinación. Esa pregunta resonaría por mucho tiempo, dejando a Alejandro cuestionando todo lo que creía saber. El sentimiento de urgencia llenó el aire mientras Alejandro miraba a María, tratando de entender el miedo que le inundaba los ojos. ¿Listo para qué?, pensó con una punzada en el estómago. Todo se había movido tan rápido, y ahora la realidad parecía más inquietante que cualquier pesadilla. ¿Qué es eso que escondes? ¿Qué saben esos hombres de nosotros? Insistió Alejandro, sintiendo la presión de la situación aplastando su pecho. Doña Rosa, a su lado, entrelazó sus dedos con los de su hijo, como si anhelaran la protección mutua. María tomó aire, su mirada se tornó profunda, resonando con historias que parecían gestarse desde el fondo de su ser. Lo que voy a contarles es algo que ha estado oculto por mucho tiempo. Lo que hay en juego no es solo mi seguridad, está ligada a todos nosotros. Cada uno de ustedes es parte de esto. Sus palabras calaron hondo en el corazón del grupo. Alejandro podía sentir el miedo compartido, la confusión dibujándose en sus rostros. Pero, ¿por qué nosotros? ¿Qué papel jugamos? Preguntó, su voz temblorosa pero firme. Hace años, mi familia tomó decisiones que nos metieron en problemas que no solo nos afectan a nosotros, sino también a aquellos que amamos. Este secreto es como una sombra que ha seguido a nuestros ancestros, y ahora ha vuelto con más fuerza. Los hombres que vienen a buscarnos no se detendrán hasta que obtengan lo que quieren, explicó María, sus ojos llenos de angustia pero también de una resolución que desafiaba su miedo. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Doña Rosa, su voz quebrándose. Era difícil construir una esperanza cuando la verdad se trenzaba con la temor. Buscan una caja. Una caja que mi abuelo guardó, que contiene documentos que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre nuestro pasado. Su valor es inmenso, y ahora están desesperados por recuperarlo, informó María con firmeza. Una oleada de silencio llenó la habitación. Cada respiración parecía contener la esencia de lo desconocido. Alejandro sintió que su mente iba a 1000 por hora. ¿Y si la encuentran antes que nosotros? ¿Qué le harán a nuestra familia?, se preguntó, su estómago revuelto. María agachó la cabeza, avergonzada, y su voz se convirtió en un susurro. El tiempo se nos acaba. Lo que hicieron mis abuelos no fue solo para protegerse, fue para protegernos a todos, para que no caigamos en manos equivocadas. No sabía que esta carga me correspondería a mí, pero no está sola, interrumpió Alejandro, acercándose. Debemos enfrentarlo juntos. ¿Aún hay tiempo para encontrar esa caja? El fuego de determinación surgió en su voz, y lo sintió resonar en los demás, cada mirada cruzándose, un vínculo etéreo forjado en momentos difíciles. María asintió lentamente. Sí, quizás aún haya un pequeño margen, pero debemos movernos rápido. Recuerden, no solo somos nosotros en juego. Las decisiones que tomamos afectarán a naciones enteras. Al instante, la presión se intensificó. Alejandro podía sentir la adrenalina fluyendo a través de sus venas. Cada uno de ellos debía decidir no solo si quería salir a buscar la caja, sino también enfrentar el eco de sus decisiones pasadas. El futuro inmediato les aguardaba, pero lo que estaba claro era que un camino lleno de obstáculos les esperaba, y no todos sobrevivirían. Debemos salir ahora mismo. No podemos esperar más, insistió María, su tono ahora lleno de un liderazgo inesperado. Si esos hombres saben que estamos aquí, no dudarán en volver. Justo cuando se preparaban para salir, un ruido sordo resonó desde la parte trasera de la casa. Se detuvieron en seco, el miedo pintándose en sus caras. Alejandro sintió que su corazón se desbocaba. ¿Alguno de ustedes dejó la ventana abierta?, preguntó un hombre de la multitud, pero nadie pudo responder. Esos hombres deben estar más cerca de lo que pensábamos, murmuró Doña Rosa, con los ojos llenos de ansiedad. María se giró rápidamente hacia ellos. No, no podemos dejarlos tomar la delantera. Vamos. Ahora, se lanzaron hacia la puerta, el grupo, moviéndose en un torbellino de miedo y determinación. Alejandro podía sentir que el destino, el futuro de su familia, dependía de cada segundo que pasaba. Esta es nuestra única oportunidad,
pensaba mientras cruzaban el umbral. Si fallamos. No podía permitirse pensar en eso, mientras el sonido de pasos ansiosos resonaba en su cabeza. Vio de reojo que la sombra de uno de los hombres se acercaba a la ventana. ¿Podremos encontrar la caja antes de que ellos lleguen? Esa pregunta lo atormentaba, pero había una única certeza que habitaba en su interior. Todo estaba al borde de cambiar. Hoy no solo defenderemos nuestro pasado. Lucharemos por nuestro futuro, murmuró Alejandro, decidido, mientras la puerta se cerraba tras ellos. El aire fresco de la tarde se sintió como un alivio momentáneo cuando Alejandro y el grupo cruzaron el umbral. Sin embargo, la euforia fue corta, pues un nuevo temor se instaló en sus corazones. María llevó la delantera, sus pasos decididos, mientras Alejandro seguía su ritmo, aferrándose a la idea de que cada segundo contaba. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó uno de los hombres del grupo. A la casa de mi abuelo. Ahí hay pistas que podrían guiarnos a la caja, respondió María sin mirar atrás, su voz firme pero cargada de ansiedad. Las calles, que antes habían sido familiares, parecían extrañas en ese momento. Cada sombra les parecía un peligro, cada ruido un posible presagio de lo que estaba por venir. Alejandro estaba seguro de que las amenazas no tardarían en alcanzarlos, la mente de Alejandro estaba en caos. Mientras corrían, no podía evitar pensar en su madre, en su abuela. La idea de que su familia pudiera verse afectada lo llenaba de angustia. ¿Qué pasará si esos hombres logran encontrarnos? Si no conseguimos la caja, ¿qué será de nosotros?, reflexionaba, sus dudas creciendo como una sombra sobre su confianza. ¿Tienes el mapa?, le preguntó María al grupo, y su voz se elevó sobre el murmullo de la calle, buscando tranquilidad en esos momentos de desesperación. Doña Rosa, entrelazando sus dedos con los de su hijo, asintió. Lo tengo aquí, en mi bolsillo, dijo, su voz llena de fe, aunque sus ojos temblaban. Era claro que la presión afectaba a todos, pero el apoyo mutuo parecía mantenerlos a flote. Mientras se adentraban en un callejón poco iluminado, el ambiente cambió. La tensión aumentó, y la oscuridad parecía tragarles. Cuidado, susurró María, mirando hacia el final del callejón, donde una silueta oscura emergía. Alejandro se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza. «Es uno de ellos», le dijo en un susurro a María, señalando la figura que se acercaba. Era un hombre corpulento, con un aire amenazante que hacía que la piel se le erizara. La adrenalina inundó a Alejandro, pero encontró la determinación que creía perdida. Si nos detienen aquí no tendremos otra oportunidad. Fingiremos que estamos perdidos, dijo María, y su voz, aunque temblorosa, reflejaba un arrojo sorprendente. El mapa es nuestra única salvación. Con un impulso repentino, María dio un paso adelante, llevándolos a todos con ella. ¿Está bien el camino hacia la carretera?, preguntó la mujer, dirigiéndose al hombre con la voz más serena que pudo reunir. El hombre, visiblemente confundido por su actitud, pareció dudar. No estoy seguro. ¿Quiénes son ustedes? Aprovechando el tiempo, Alejandro sentía la mirada del grupo sobre él. Ante la adversidad, la unidad brillaba con más fuerza. Estamos buscando a nuestra familia, nos hemos perdido un poco, intervino, tratando de sonar convincente. Podría ayudarnos. El hombre se acercó, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La tensión era palpable, y, al mismo tiempo, había un rayo de esperanza. El hombre los miró de arriba abajo, pero su mirada se ablandó. Parecía que su empatía iba ganando terreno, aunque Alejandro no podía estar seguro. Pueden seguir por allí, dijo el extraño al final, indicando hacia el camino, pero apúrense. No querrán cruzarse con otros. Y con eso, se dio media vuelta, desapareciendo en la penumbra. Aliviados, el grupo salió corriendo del callejón, el aire aún lleno de peligro, pero algo había cambiado. La cohesión sentida entre ellos era un baluarte contra el miedo. Tu habilidad para improvisar nos ha salvado, susurró Alejandro a María, quien solo sonrió, algo aliviada pero aún tensa. No hemos ganado nada aún. Mientras avanzaban, la velocidad en sus pasos iba acompañada de un silencio tenso. ¿Qué más nos espera por delante?, pensaba Alejandro, el temor palpitando en su pecho. A medida que se acercaban a la casa del abuelo de María, una profunda inquietud se intensificó. ¿Estaría la caja ahí? ¿Habría algo que descubrir? Había tantas incógnitas flotando en el aire, y lo peor de todo, la sensación de que lo peor aún no había llegado. Estamos cerca, pero debemos prepararnos,
dijo María cuando llegaron a la puerta de la casa. Era el momento decisivo. Tenían que estar listos para las verdades ocultas que tal vez les cambiarían la vida. Y, mientras María se preparaba para abrir la puerta, Alejandro sintió el peso de su historia familiar presionando sobre sus hombros. Esto está lejos de terminar, murmuró para sí mismo, y cuando la puerta crujió al abrirse, un nuevo misterio emergió de las sombras. La búsqueda apenas comenzaba, y ya se sentía el eco de la historia llamando a sus pasos. La casa del abuelo de María respiraba un aire antiguo, lleno de historias no contadas que parecían flotar en cada rincón. Las sombras danzaban suavemente al compás de la luz que se filtraba por las ventanas, creando un ambiente casi mágico. Pero no había tiempo para perderse en recuerdos. El peligro aún acechaba. María guió al grupo a través del pasillo, sus pasos resonando en el suelo de madera como un eco lejano. Aquí dentro, al final del pasillo, está la habitación donde se guardaba la caja. Debemos ser rápidos, dijo, con una mezcla de determinación y miedo. Doña Rosa, con su mano firmemente entrelazada con la de Alejandro, sintió como una punzada de ansiedad la recorrió. ¿Qué haremos si esos hombres llegan antes de que la encontremos?, susurró, la preocupación reflejada en su mirada. Alejandro, en un intento de calmarla, respondió, estamos juntos en esto, mamá. No permitiré que nada les pase a ustedes. Mientras atravesaban la casa, su mente se esforzaba por imaginar el contenido de aquella misteriosa caja. ¿Qué secretos encerraría? ¿Cómo podrían afectar sus vidas? Al llegar a la habitación señalada, se encontraron ante una antigua puerta de madera, desgastada pero imponente. María tomó un respiro profundo y empujó la puerta, que chirrió, revelando un espacio oscuro. Los tres se adentraron, llenos de ansiedad y esperanzas. El lugar estaba lleno de polvo y muebles cubiertos por sábanas. En el centro, una vieja vitrina exhibía algunos objetos de valor sentimental, pero Alejandro enfocó su atención en una pequeña caja de madera en el estante superior. Ahí está, exclamó, apuntando hacia ella. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaban. María la alcanzó y, con manos temblorosas, la tomó entre sus dedos. Por favor, que sea lo que necesitamos, murmuró, y todos sostuvieron la respiración mientras María la abría. Los ojos de Doña Rosa brillaban con esperanza y temor al mismo tiempo. Con un leve crujido, la tapa cedió, y en el interior, encontraron viejos documentos, fotografías en blanco y negro y un diario desgastado, cuyo lomo parecía cargado de secretos. Las páginas se agitaron levemente al ser tocadas, como si estuvieran ansiosas por ser leídas. Esto, comenzó María, abriendo el diario, esto es la historia de nuestra familia. Cada palabra era un puente hacia su pasado. Aquí están las decisiones que han marcado nuestras vidas. De repente, el sonido de pasos pesados resonó fuera de la casa, como un trueno lejano. Sus corazones se congelaron. Debemos escondernos, dijo Doña Rosa, y la adrenalina disparó sus acciones. Sin pensarlo, se movieron detrás de un viejo sofá cubierto, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban, la tensión era palpable. ¿Qué hacemos si entran?, susurró Alejandro. El sonido de la puerta principal abriéndose resonó como una sentencia. Necesitamos darles tiempo, dijo María, con la voz temblorosa. El diario contiene claves sobre cómo salir de esto y tener un futuro, pero debemos esperar a que se vayan. El hombre corpulento, que antes los había encontrado, ahora entraba en la casa, seguido por dos más. Busquen bien, saben que están aquí, dijo, su voz grave como un trueno. Las manos de Alejandro se apretaron en un puño, sintiendo que su corazón latía más rápido. No podía creer que estaban tan cerca y aún tan vulnerables. Mientras murmuraban entre ellos, las manos de Alejandro se aferraban al diario, la única conexión a un futuro que aún podía cambiar. Sintió el calor de su madre al lado y recordó las palabras de la noche anterior. El amor renovado había dado nacimiento a una nueva esperanza. Nunca he estado tan orgulloso de ti, había dicho Doña Rosa. Este orgullo ahora lo empujaba a luchar. Después de algunos minutos de intenso silencio, los tres hombres se retiraron, dejando el aire lleno de promesas y peligro. Es nuestra oportunidad, dijo Alejandro, y salieron de su escondite. Debemos salir de aquí rápidamente y leer el diario. Es nuestra única forma de hacerles frente. María asintió, sintiendo que la carga en sus hombros se relevaba aunque solo un poco. Si encontramos eso, podemos usarlo como palanca para negociar, sugirió, determinada a no dejar que sus familias pagaran el precio de las decisiones pasadas. Mientras se movían con cuidado hacia la salida, el grupo ahora estaba unido no solo por la sangre,
sino por un propósito renovado. La adversidad que enfrentaban no solo iba a forjar su destino, sino que también les permitiría sanar viejas heridas y redirigir el rumbo de sus vidas. Al cruzar el umbral y salir al aire libre, se sintieron instantáneamente más ligeros. Era como si el peso de la historia familiar comenzara a desvanecerse. No obstante, sabían que la batalla apenas comenzaba, seguir su camino sería una lucha aún mayor que la que ya habían enfrentado. Una vez que tuvieran la oportunidad de leer el diario y descifrar los secretos familiares, podrían trazar un mapa para un futuro que prometía redención y la posibilidad de recuperar todo lo que habían perdido. Mientras se alejan de la casa y el peligro aún acechando, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaban luchando por su presente, sino también por el legado que dejarían a futuras generaciones. Fue el poder de su conexión, y de su amor inquebrantable, lo que finalmente los impulsó a seguir adelante. Tornando la adversidad en algo valioso, la historia de su familia no se escribiría en el silencio del olvido. Con los corazones llenos de esperanza renovada, se dirigieron hacia el horizonte, listos para enfrentar lo que viniera. Porque al final, no solo se trataba de descubrir una caja, sino de construir un nuevo legado que honrara el sacrificio de quienes los precedieron. Comparte esta historia con amigos y familiares para inspirar a otros a redescubrir sus raíces. No olvides darle like, suscribirte, y comenta qué te pareció esta aventura que nos recuerda la fuerza del amor familiar. ¿Y tú, estás listo para conocer tu verdad?